¿Ya van las diapositivas? Me he puesto 70 diapositivas del hombre tranquilo detrás, para que la gente no se aburra tanto de oírme. Estupendo. Hay que competir con Manuel Jara. Está complicado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, en una tarde, bueno, para mí también importante. Hoy cedemos el espacio, ¿no?, para presentar un libro que forma parte de la colección. El libro es El hombre tranquilo, escrito por los alicantinos Mario Martínez y Emilio Soler, a los que quiero agradecer que hayan depositado la confianza en Ángel Albert y mí para presentar aquí Apuesta de Largo en Alicante, de esta obra escrita en pandemia, ¿no?, creo. Esta obra forma parte de la colección de Tirant Leblanc sobre relación de películas de cine, ¿no?, y con el derecho. Agradecemos también a Fernando Flores, director de la colección, que haya venido también hasta esta tarde con nosotros, a Juan Antonio Ríos, bueno, a Emilio y a Mario, y yo solamente les dejo con ellos y agradecerles de nuevo que hayan venido esta tarde y estar aquí. Muchas gracias. Pues buenas tardes, empiezo yo. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Es realmente un placer estar en Alicante esta tarde y acompañado por Emilio, por Mario, por Juan Antonio, por todos ustedes para presentar este libro. Y yo muy brevemente lo que voy a hacer es enmarcar digamos la plataforma de papel donde Mario y Emilio perpetraron su atentado contra el hombre tranquilo y a favor de Ford, y es lo que voy a hacer. La colección, el Cine y Derecho, nace de la editorial Tirant Leblanc, nace 20 años justo, en el año 2002, y es una idea de Salvador Vives, de su madre, de Cande, también dos alicantinos de Elche, y digamos empujada, impulsada por el compañero catedrático de filosofía y senador Javier de Lucas, el senador hoy, y otro compañero también de filosofía que es Mario Ruiz. En realidad, como saben, digamos que forma parte de la sabiduría el poder juntar el trabajo de uno con las aficiones de uno, y forma parte del empeño y de la suerte poder conseguirlo, ¿no? Entonces, esta colección es el empeño de eso, y es un raro caso en el que eso sucede. Es decir, hay una serie de personas a las que gusta mucho el cine, que son juristas, pero que en realidad no son solo juristas, es decir, que les interesan las ciencias sociales, porque la colección se llama Cine y Derecho, pero realmente no habla muchas veces de derecho, o las películas no son sobre derecho. Habla de las ciencias sociales y, bueno, lo que se impulsa con la colección es tratar de realizar una serie de publicaciones que expliquen el mundo del derecho y de las ciencias sociales desde la mirada cinematográfica, a través de películas que nos gustan, que consideramos clásicos. Se empieza con El Verdugo, por ejemplo, y hay otras como Vencedores y Vencidos, como El Hombre Tranquilo, que evidentemente es un clásico, pero está también El Hombre que Mató a Liberty Balance, o Blade Runner, o Senderos de Gloria, o Las Manos sobre la Ciudad. Es decir, hay muchas películas que todos de una u otra manera conocemos, y lo que se trata es que los autores, divirtiéndose, porque esa es una de las exigencias para participar de la colección, y es que los libros estén escritos divirtiéndose, si no, no se aceptan los textos, y además eso se nota, pues que se explique el derecho y las ciencias sociales y las ideas políticas a través de las películas, pero que también podamos entender mejor las películas precisamente a través de la explicación de las ciencias sociales, porque una y otras se entienden mejor, las unas y otras se entienden mejor. Hace 2 años decidimos, cuando habíamos llegado, se decidió, cuando se llegó al número 50,
Me pidieron Salva y Javier que me uniera como codirector de la colección, cosa que hice con mucho gusto. Impulsamos una nueva época y dijimos, necesitamos autores con energía, y entonces claro, de ahí directamente el siguiente paso fue Mario y Emilio, que rápidamente nos propusieron el hombre tranquilo, y la verdad es que yo, que lo leí desde el principio y que seguí la parte de la elaboración, les puedo decir que fue para mí un placer poder hacerlo, porque el libro es excelente, pero como suele decirse, esa es otra historia, y eso va a empezar a partir de Juan Antonio Ríos, que nos va a contar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Antes que nada, gracias por vuestra presencia en esta presentación de un libro, que es un acto que siempre es gozoso porque se presenta un libro, y también porque solemos reunirnos amigos que no siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos con frecuencia. Me vais a permitir que empiece con una reflexión personal, y es una reflexión derivada de mi propia experiencia profesional. Una experiencia bastante compartida con Emilio, con Mario, con mucha gente de los que estáis aquí, que es ser profesor en la Universidad de Alicante. Y eso, conforme pasan los años, te das cuenta que es un privilegio bastante notable, y sobre todo esta última fase, ya cuando has cumplido los 60, ¿no? Porque te das cuenta del chollo que supone pues trabajar a los 60 con gente de 20 años, ¿no? Y eso es una cosa que no es fácil encontrar en otras facetas profesionales. Eso te permite estar despierto, ¿eh? Te permite estar despierto, y yo lo noto cuando hablo con otros de mi edad que ya no ven a nadie de 20 años, digo, pero esto están un poquito más dormidos, ¿eh? Y hay cosas que se notan bastante. Pero luego tiene una parte mala, pero no tanto, y es que te das cuenta de un vértigo ante la caducidad, ante la fecha de caducidad de todos los que han sido tus referentes, que ya no son precisamente los referentes del alumnado que tienes enfrente. Entonces eso yo lo he ido notando. Yo este año cumplo 40 años como profesor de la universidad, y lo he ido notando progresivamente. Cuando empezaba en los 80, 90, pues utilizaba en mis clases de literatura un montón de ejemplos de cine clásico. Cine que yo había visto, y siempre pensaba que, bueno, puestos a explicar algunos temas un poco peliagudos, un poco áridos, pues la utilización de referentes cinematográficos pues ayudaba a entender esos temas, y bueno, pues era algo que pedagógicamente resultaba rentable. Pero yo he llegado a explicar incluso la tragedia no clásica con ejemplos de Solo ante el peligro, ¿no? Porque me parecía la mejor tragedia que he visto en ese sentido. Pero te das cuenta que al cabo de los años los ejemplos que pones pues ya no los conocen, ¿eh? Que ya los ejemplos ni les suena, y aunque te utilices referentes y nombres que te parecen sagrados, casi indiscutibles, bueno, pues les suena poco menos que a rarísimo, ¿no? Y entonces yo un día, hace unos 6, 7 años, que cité a Charles Chaplin en una clase sobre la comicidad, y cité el cine de Chaplin, algunos de los gags más conocidos de Chaplin, y me di cuenta que dice Chaplin, así, y digo sí, Chaplin, y tuve que explicar quién era Chaplin, porque entre unos 30 alumnos más o menos nadie había visto ni una sola película de Chaplin. Digo, bueno, pues a partir de este momento ya no puedo utilizar esos referentes cinematográficos, porque si ni siquiera han visto Chaplin, pues a Ford y compañía, pues ya me contaréis cómo estaría el tema, ¿no? Entonces, ese cine clásico como referente cultural en buena medida ha desaparecido en el alumnado actual, entre la gente de 20 años, ¿no? Y también ha desaparecido algo que es el cine como elemento fundamental, el papel fundamental que tenía el cine
en la formación del individuo. Para la generación de Mario o de Emilio, para la mía misma, el cine era, si no todo, casi todo. Para Emilio y Mario, para mi propio hermano, que tenía 11 años más que yo, era prácticamente todo, ¿no? A lo mejor con 11 años menos, pues era un poquito menos, pero también seguía siendo fundamental en nuestra formación. El cine es lo que nos permitía viajar, el cine es lo que nos permitía conocer otras culturas, otras épocas, y si no lo vivías en el cine es que no lo vivías prácticamente en ningún otro sitio, ¿no? Entonces íbamos al cine como una especie de ritual, íbamos al cine casi venerando lo que aparecía en la pantalla, y eso se nos quedaba grabado en nuestra mente. Y entre la generación, de los que están en los 70, que son un poquito mayores que yo, entre los que están en los 70, digamos, cuánta gente contaba muy bien las películas. Yo he disfrutado con ellos, son amigos de mi hermano, ¿no? Y les conozco desde siempre, ¿no? Y yo he disfrutado como un enano con esta gente contándome las películas, porque notaba esa pasión de haber visto una película y que le había influido y que le marcaba muchísimo en toda su devenir, ¿no? Por lo tanto, el cine era una gran ventana al mundo, y en España de los 60, en España incluso de los 70, siguió siendo, no digamos ya en la España de los 50 o en la España de los 40, ¿no? Entonces, esa ventana al mundo ahora es una ventanita más, entre muchísimas ventanas. Estamos en lo que se llama la cultura de las pantallas. Y hay tantísimas pantallas que casi falta la capacidad de concentrarse en la maravilla de la pantalla cinematográfica, que casi no la distinguimos ya de la pantalla televisiva, ¿no? Entonces eso se nota muchísimo en la escasa pasión con la que yo escucho en los alumnos cuando me hablan de cine. Siempre hay alguna excepción, siempre hay algún chaval o alguna chavalina que le toman pasión por el cine, pero bueno, es la excepción, que ya se llevan el sobresaliente o la matrícula de honor casi de salida, pero ya no es frecuente esa pasión, porque ese papel tan fundamental que tenía el cine, ese ritual, ellos prácticamente ya no lo han vivido. Por lo tanto, yo considero que uno de los objetivos de la gente como Emilio o Mario es escribir estos libros, escribir otros más que seguro que vendrán, porque como cinéfilos que se educaron con el cine, pues deben transmitir ese testimonio, deben transmitir esa sensación de felicidad de ver una película clásica como es el caso del Hombre Tranquilo, y de todo lo que se puede discutir de lo humano y lo divino a partir de una película de estas características. Es como cuando veíamos el programa de José Luis García, que la película era estupenda, pero sobre todo el debate también se disfrutaba mucho. Y la clave. Y la clave, también otros debates, o en los cineforum que hacíamos, ¿no? Porque se podría estar horas y horas discutiendo a partir de una película. A partir de eso, el cine gana mucho, y si estamos con una película de John Ford, pues todavía mucho más. Por lo tanto, pido que haya más libros todavía como estos, y que, bueno, pues por supuesto, que algunos jóvenes, esos pocos que aún todavía se interesan con pasión por el cine, pues tengan ese testimonio de otra generación para la cual el cine fue absolutamente fundamental. El libro que hoy presentamos cumple perfectamente este objetivo, y lo cumple más allá de la relación que pueda tener la película de John Ford con el tema o con la temática del derecho, que no es un punto central dentro de lo que se viene considerando una comedia romántica. La clasificación genérica de comedia romántica y John Ford parece que no casa muy bien, pero bueno, John Ford dijo que era la primera historia de amor que había filmado, en realidad no lo era así,
y tampoco es la primera comedia romántica, porque en realidad es una obra en donde encuentras muy distintos géneros que se van mezclando conforme avanza la historia, que en realidad es una adaptación de una novela anterior, ¿no? Yo creo que si tuviera que subrayar algo de esta película, es la creación de un espacio absolutamente maravilloso, que es ese pueblecito situado en Irlanda, ese Innisfree, ¿no? que es un pueblecito como otros tantos muchos del cine español, inglés, norteamericano, francés, de los 50. Yo no sé cuántos pueblecitos aparecieron, en Italia también, pero aquí en el caso de España hay dos ejemplos maravillosos, que es Calabush, de Langa, y Villar del Río, también de propio Berlanga, ¿no? Y a mí esos pueblecitos me han encantado siempre. O sea, yo quisiera haber nacido en un pueblecito de esos, ¿no? Yo quisiera haber vivido, por una cuestión muy sencilla, no existen. Y claro, lo que no existe tiene un componente ideal. ¿Brigadún tampoco? Tampoco. No existen, porque son un pueblo de esos ideales, esos espacios ideales que forman parte también de la poética de John Ford. Yo creo que el oeste de John Ford tampoco existió. Siempre es un, digamos, verosímil, pero siguiendo con la poética aristotélica, se lo inventa absolutamente bien. Y claro, es tan maravilloso lo que se inventa que aunque no existe, te apetece que hubiera existido, y te apetece haber vivido allí, haber vivido allí con gente tan pintoresca, con gente tan bien marcada, y con gente con tantas ganas de solucionar colectivamente los problemas, como el caso, por ejemplo, de los dos pueblecitos que he citado de Luis García Berlanga. Ojalá existieran esos pueblos, pero no existiendo, existen, porque cuando nosotros vemos esas películas, siempre tenemos un referente ideal al que tendemos a acercarnos. Yo recuerdo haber escrito un libro entero sobre la filosofía de la gente que vive en Calabush. Y a mí, por ejemplo, me fascinaba ese pintor interpretado por Manuel Alexandre, que se pasaba horas y horas trazando la S de la barca, porque eso era un arte, con las curvas de la S. Bueno, pues esa filosofía de la vida, evidentemente nos influye y queremos acercarnos a esos modelos. Igual que cuando vemos El hombre tranquilo, pues ¿quién no quisiera tener de vecino al casamentero? Que es un personaje absolutamente maravilloso, ¿no? O quién no quisiera estar de espectador en la pelea entre John Wayne y su rival, el futuro cuñado, que caray, cómo se pegan, qué bien se pegan, y qué maravilla de se cascaron de verdad. Se cascaron de verdad, ¿no? Pero es una pelea que yo pagaría, por supuesto, por verla, porque me emocionaría, por supuesto. Bueno, entonces yo creo que hay ahí un espacio ideal, sin apenas coordenadas. Sabemos que es Irlanda, pero podría ser otro país también. O sea, si le cambiamos el verde de Irlanda, pues también podría ser un verde de Galicia, o de Normandía. No creo que haya tampoco demasiados elementos en ese sentido, ¿no? Tampoco sabemos exactamente en qué época están, ¿sí? por la ropa que llevan, pero no mucho más. No, porque el coche es antiguo, el coche del lobismo. Y a mí la escena más genial es cuando llega con el tren y dice Innisfree, y entonces se ponen a discutir, y no saben dónde está. Y si es que realmente no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Yo creo que tiene una doble lectura, es un gag cómico, pero evidentemente también tiene la lectura de no saber dónde está, ni cuándo está. Bueno, cuando nos olvidamos de esas coordenadas, evidentemente podemos ser mucho más felices con esos personajes absolutamente ideales que aparecen. Y luego, con unos tipos reconocibles y con unos tipos absolutamente inolvidables, que son fruto de esos repartos de grandes actores, actrices de reparto. Yo no quiero utilizar la expresión actores secundarios, porque vamos, esta gente de secundaria no tiene absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando me quedé maravillado
con Walter Brennan en otras películas de John Ford, y digo, ¿por qué el abuelo este me cae tan bien, ¿no? De Río Bravo, y me quedé absolutamente fascinado con Walter Brennan. Y cuando rasqué en Google y me encontré con la trayectoria de Walter Brennan, digo, bueno, pues si este es el secundario, Apaga y vámonos. apaga y vámonos. No, o sea, secundario porque no tiene el papel protagonista, pero vamos, pero que absolutamente de secundario nada, ¿no? Y en la compañía esta ambulante que tenía John Ford, que prácticamente se repiten de una en otra, ¿no? Es una compañía teatral que hace películas, y claro, con esa compañía puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque son personajes que si antes de hablar ya los conoces, ya los has identificado, Y a mí lo que siempre me fascina de John Ford es algo que empezó con La Diligencia, y es que en el minuto 3, 4, como mucho 5, ya sabes quién es el protagonista, quién es el antagonista, lo que van a hacer, por qué van a tener problemas. No tienes ya ninguna duda, está todo absolutamente claro, y a partir de ahí a disfrutar. Bueno, pues cuando se consigue eso con actores tan potentes en su caracterización, en su interpretación, yo creo que todos absolutamente disfrutamos. Y a eso nos remite a una cuestión que a mí siempre me ha maravillado de estas películas. Es que tiene la rarísima habilidad John Ford. John Ford es el nombre del director, pero es un equipo con guionistas y con otra gente que, por supuesto, trabaja en una creación colectiva. Y es la grandísima facilidad de presentar cuestiones complejas con apariencias sencillas, absolutamente sencillas. Tú la ves y parece que todo es sencillo, que todo es natural, que no hay una gran complejidad. Y en realidad te está contando historias tremendamente complejas. Pero en la primera vez que ves estas películas, me da igual que sea esta, que sea El hombre que mató a Liberty Balance o Centauros del desierto, por citar las más conocidas tal vez, pero la primera vez que lo ves, disfrutas porque todo es sencillo y natural, y te engancha absolutamente. La segunda vez que las ves, precisamente porque te has enganchado, y te das cuenta que ya hay algo que es más complejo, y la tercera y la cuarta vez te vas dando cuenta que al final todo es muy complejo, solo que te lo había presentado en términos muy sencillos, ¿no? Entonces te ha engañado, pero te ha engañado maravillosamente, te ha engañado como se debe engañar en el cine, y eso solamente está al alcance de los grandes maestros como John Ford, ¿no? Por lo tanto, acabamos percibiendo esa complejidad cuando, gracias a esa agradable sencillez, pues volvemos una y otra vez a ver la película. Y Emilio Mario ha conseguido que yo viera películas otras veces, Incluso yo nunca les terminaré de agradecer que por un despiste absoluto, debe ser cuestión del destino, yo no había visto La Escapada, y cuando leí un artículo donde ellos contaban la experiencia de haber visto La Escapada, pues yo esto corriendo voy a ver La Escapada, escapo para ver La Escapada, y desde entonces la he visto. Es fantástica. Dino Risi y Héctor Escola. Y lo recuerdo siempre como un agradecimiento, pues de igual que a otra gente del mismo grupo de aquí en Alicante, de Vídeo Mario, otra gente se dedicó a promocionar el cine y a disfrutar con el cine. Les agradezco que me hayan enseñado a ver cine y haberlo visto con la pasión con que se puede ver el Real Madrid o el Barcelona, que también son otras pasiones que evidentemente animan a disfrutar, ¿no? Por eso yo agradezco el libro, y lo que ya les dije, que tengo que publicar en la colección que dirijo en la Universidad de Alicante, un libro sobre las pasiones, digamos, la pasión de haber visto las grandes películas que te han marcado una vida, ¿no? Esas grandes películas son nuestra biografía, un aspecto fundamental de nuestra biografía. Y si lo hacéis con el mismo ánimo, como dice Fernando, ¿no? Con el mismo, se nota que habéis disfrutado, se nota muchísimo en el estilo. Yo creo que eso se transmite, y espero que ese futuro libro, que lo presentaremos en un año que viene cuando podamos,
pues lo presentaremos y esperemos que tengamos aquí también gente joven, a la que podamos transmitir esa pasión por lo visto en la gran pantalla. Yo todavía sueño que puedo ir al cine Chapí o al cine Ideal y ver Lawrence de Arabia en pantalla grande. Es un sueño que tengo. Y con el cartelón fuera. Y con el cartelón fuera, ¿no? Y por lo menos, ya que ese sueño es tan complicado llevarlo a la práctica hoy en día, pero por lo menos a través de los libros, a través de los testimonios de compañeros como Emilio y Mario, lo podemos absolutamente conseguir. Por lo tanto, gracias y hasta el próximo. Mario y yo nos hemos repartido el tema. Yo voy a hablar un poco del making of, como se suelen decir los cursis. Yo no lo soy, creo. Y Mario hablará de otras cosas. Al hilo de lo que ha dicho Juan Antonio, del vértigo, nosotros, los profes, yo llevo ya 10 años jubilado. ¿Ya va esto? Ahora. Ya va. Nosotros, los profes, cada año teníamos un año más, pero los alumnos siempre tienen 20. Y este era el gran problema que había. Por eso, cuando él hablaba de que hay gente que no sabía quién era Chaplin, yo quiero contar brevemente lo que a mí me pasó una vez en la asignatura de Historia de América. Estaba hablando de Nootka, el territorio que tenían los españoles en el siglo XVIII, más septentrional en la América del Norte, y cómo Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, un marino español nacido en Lima, pero español en aquella época, emprendió viaje hacia Nootka para negociar con George Vancouver la posesión o no de ese territorio. Territorio que luego, obviamente, por la fuerza de las armas, cayó de mano de Inglaterra. De hecho, la gran isla que ahora conocemos como Isla de Vancouver, en esas negociaciones se llegó a llamar Isla de Cuadra y Vancouver. Pero el paso del tiempo y el peso de la historia ha hecho que lo de Cuadra desapareciera y se quedara Vancouver. Bueno, pues yendo hacia allí, Francisco de la Bodega y Cuadra, capitán de navío español, descubrió una bahía formidable a unos 100 kilómetros de San Francisco, que yo visité. Esa bahía es una bahía gigantesca donde rodó una película llamada Los pájaros, Alfred Hitchcock. Cuando yo contaba la historia en clase, no podía evitar decir, recordaréis la película de Hitchcock. No. Nadie sabía quién era Hitchcock. No pasa nada. Bueno, a lo nuestro. Notamos que falta mucha gente de la que tenía que haber estado. Así que Mario y yo tomaremos nota al estilo del pelirrojo Danaher y anotaremos en la libreta negra a todos aquellos que han perdido la ocasión de pasar un buen rato. Este libro está escrito a 4 manos, entre Mario y un servidor. Aunque debo apresurarme a indicar que si encuentran muchos y graves errores, son todos de la parte que ha hecho él. Se lo hemos dedicado a nuestro amigo Fernando Flores, director de la colección, para ver si nos encarga otro. De momento el que nos lo ha encargado ha sido él. Bienvenido. El libro, digo, es fruto de las ideas, los recuerdos y los sentimientos de 2 cinéfilos septuagenarios que durante la larga cuarentena de la primavera del 2020, cuando el coronavirus asolaba la Tierra como si fuera una invasión de cuerpos, de ultracuerpos alienígenas, de Don Siegel o de Philip Kaufman, decidieron escribir un poco para cumplir con un encargo que no tenía futuro, o sí, y otro poco para aliviar la soledad en que se encontraban, recluidos en sus casas a más de 80 kilómetros de distancia, él en Pinoso, en la Herrá, y Laura y yo en el Palmeral. El uno, Emilio Soler, culé, uno de los que hoy estamos de luto por lo de ayer en el Bernabéu, coleccionista de tebeos y vinilos y bebedor de cacaolat, fan del dúo dinámico, especialmente de Ramón el Alto, no como otros, con su hija Laura, que la tengo allí escondida porque ha llegado tarde,
luego hablaré contigo. Entregada a la política desde su silla de ruedas y los dos viviendo en un soleado piso de una urbanización alicatina con vistas a un Mediterráneo tan próximo en aquellos días como inalcanzable. Ellos dos solos, unidos en un ejercicio admirable, por lo menos eso creo yo, de familiaridad, para recuperar, dicen, el tiempo perdido proustiano, con el recuerdo de Concha, que nos dejó hacía ya algunos años, sumidos en la soledad, pero flotando la presencia de Concha en aquel hogar, y no solo por los magníficos cuadros de uno de mis artistas y pintores favoritos, Javier Lorenzo. El otro, Mario Martínez, merengón. Por cierto, veo muchos rostros alegres hoy, ya hablaremos. Mario, muy parecido en tamaño y carácter cáustico al Miquelín Flynn, ese que hablábamos antes, y que ha aparecido en la pantalla, el casamentero. Retirado, Mario, agresor, como veis, y lejos del mundanal ruido en el campo de Pinoso, a 5 kilómetros de esa localidad de secano y secano, a quien el confinamiento atrapó con su esposa Maricruz, médica del pueblo, con la que vivió muchos años en pecado. Y no sé si está por ahí la guapa de Maki para excepcionarlo. Y con su hijo Mario Paul, y con su hija Maki y Kevin, el novio de la chica. En una casa librería videoteca, cuya mayoría de ejemplares han sido expoliados por Mario a todos los amigos como nosotros, con 1001 añagaza. La casa se llama La Herrá, un lugar tenebroso donde los haya, cuando la noche invernal se echa encima con su negro manto y el viento ulula entre las rejas. Una situación más benévola la de Mario que la de su colega Emilio, por cuanto suponía una más numerosa compañía, pero no exenta de peligro, el ir y venir de la esposa desde la primera línea de la epidemia, en su centro de salud, donde tantas cosas terribles vivió. Cuando llegaba al hogar tan pestre, siempre temeroso Mario y expectante para comprobar si ella regresaba y cómo lo hacía. En estas circunstancias de recíproco aislamiento, los dos viejos amigos, de 75 y 76 años respectivamente, y ahora mismo, eres mayor que yo, habrán subido un peldaño, inmediatamente. habrán subido un peldaño más, distanciados por primera vez en su vida, desde que se conocieron, desde que nos conocimos, en aquella escuela de doble retrato y crucifijo en la pared, con aquello tan ininteligible escrito en la pizarra con tizas de colores: España es una unidad de destino en lo universal. Pero eso sí, con leche en polvo a lo bienvenido Mr. Marshall, que hacíamos cola y volvíamos a hacer cola para la leche en polvo. En estas circunstancias, el Instituto, bueno, quito eso, el Instituto Jorge Juan y la nueva Escuela de Magisterio contemplaron nuestro paso por esos edificios donde las chicas a un lado y los chicos a otro. En la escuela normal hicimos, junto con Jaime y Enrique, Jaime está en Madrid, pero Enrique sí que está por ahí, una revista a ciclostil, Magisterio 65, en la que siempre había el mismo artículo editorial: derribemos el muro. Y no era el de Berlín, que todavía no habíamos visto la película de Billy Wilder, 1, 2, 3. Se trataba de que pudiéramos estar los chicos y las chicas juntos, cosa que en aquel momento era imposible. Hasta que llegó una nueva directora, Maruja Pastor, y el muro cayó. Y nos encontramos sin muralla, pero entonces no sabíamos qué decir a las chicas. Tanto tiempo separados, nos habíamos quedado allí sin saber qué decir. Timidez. Siglos más tarde, muchos siglos después, Mario y Emilio compartieron despacho en el Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universidad de Alicante, aunque nunca llegaron a catedráticos, maldita sea. Ahora, tú sí. Ahora ambos dos se han transmutado de golpe en dos abuelos cebolletas que repiten siempre las mismas batallitas a los pocos que las desean escuchar. Uno
los guateques en la terracita de Toño Masó, con aroma cafetero, ahora que está de moda el tema de las telenovelas de las que mi hija es una experta. Y en la que los dos, en esa terracita de Toño Masó, que no estará por ahí, me imagino, peleábamos por bailar primero con aquella rubita de pelo a los Sylvie Vartan. El problema es que yo era el dueño del tocadiscos y entonces nunca quería que nadie tocara los vinilos y siempre llegaba tarde y este mariquita me quitaba a la chica. Otra, las excursiones cada domingo, cada 2 domingos, con Enrique y José Antonio, que están los dos por ahí, para ir al campo de la Viña, atravesando medio Alicante, porque íbamos andando, claro, desde el Pla, para contemplar las exhibiciones de Quetu, Arana, Ramón o Custudic, eso sí que era un jugador fuerte. Íbamos, obviamente, con bocata de atún de sorra comprado en el Marranero. Hablando del Hércules, Mario y yo diseñamos, a petición del diario Información, una historia del equipo para celebrar un aniversario. Historia no nata porque, curiosamente, cuando la teníamos acabada y pagada religiosamente, el Hércules bajó de división y el periódico decidió que no era el momento de sacarla. Ellos se lo perdieron. Menudo libraco. Otra, todos los sábados veraniegos, lucha libre en la Plaza de Toros. Tarrés, cabeza de hierro, Modesto Aledo, Santo el enmascarado de plata, que venía de México a veces, un santo que en las películas de blanco y negro mexicanas usaba un coche Pegaso, curiosamente patrocinado por Franco, para potenciar la industria automovilística española. Pegaso, ¿os suena de algo? Pegaso. También veíamos el Holiday on Ice o los Harlem Globetrotters, pero debo decir que el deporte a Mario le gustaba menos, ya que él prefería ir a ver a las chicas del teatro argentino o a las de Madame Chen. Muchos años después, demasiados, uno se dedicó a la política, el otro a la enseñanza en el instituto, los dos viejos rockeros, Emilio más rockero porque quería parecerse a Johnny Holiday, y Mario menos porque iba de chansonnier. Tanto iba de chansonnier que se casó con una francesa. Gisela. Y ahí está uno de mis artistas favoritos también, junto a Javier Lorenzo, Mario Paul, por cierto, para certificarlo. Por cierto, Enrique y yo, que también está por ahí, fuimos a la boda de Mario y Giselle en el pueblo perdido del Rosellón, Pesellà de la Rivière, y nos perdimos por el camino, al hacerse de noche, porque cuando íbamos a salir de Barcelona, la grúa se había llevado el coche. Y tardamos un montón de tiempo en conseguir que nos lo cedieran. Al final llegamos a Pesellà de la Rivière, pero tras muchos problemas. Paramos en un pueblo de noche absoluta en la que solo había un farol encendido y un señor debajo. Digo, Mario, Enrique, no te preocupes, yo lo arreglo. Saqué mi francés de bachillerato con Madame Sanjou y la Zuleta, le expresé nuestro deseo de llegar a Pesellà de la Rivière. Y después de una larga perorata, el señor me dijo, no sé, porque yo acabo de llegar. Hablando de las bodas de Mario, en esta primera sí que nos invitó, pero ya no en la segunda de Pinoso. Y eso que le hice un regalo valioso, que ahora cada vez que voy a su casa pretendo recuperar, pero no hay nada que hacer. Decía que los dos amigos estaban atemorizados cuando comenzamos el libro por todos los fantasmas de la pandemia. Una pandemia que había sugerido nuestros nombres en la lista de víctimas propiciatorias de ese drama anunciado. Unidos por la pagana comunión de Internet, decidimos aceptar la encomienda de escribir un librito sobre el hombre tranquilo, a petición de Fernando. Una película que vimos en un cine de barrio en programa doble, junto a Manos peligrosas de Richard Widmark y Jan Peters, y una excelente Thelma Ritter. Mario la vimos juntos, pero en cines diferentes, porque Mario la vio en el Cine Carolina y un servidor en el Cinema Pla. Cines que estaban en la misma zona, y que pertenecían a la misma empresa. Hacían un programa doble cada día.
Entonces pasaban una película en un cine y la otra en el otro. Si había un desfase, inmediatamente un ciclista al estilo de Cinema Paradiso cargaba la cinta en la bicicleta y la llevaba al otro cine. Si había mucho retraso, los que estábamos en el cine perjudicados pateábamos y pateábamos hasta que por fin llegaba. Así es como la vimos. Aquella película, El hombre tranquilo, vuelta a ver y vuelta a ver, se convirtió en el material común de nuestros sueños, como decía antes Juan Antonio, en el paradigma del mejor cine espectáculo jamás filmado y en la idílica plasmación del lugar donde hubiéramos deseado pasar el resto de nuestras vidas, aunque la pelirroja Danaher hubiera cambiado Innisfree por Hollywood y ya no morara en aquel pueblo pleno de tolerancia, donde la amistad, el buen humor y la cordialidad dibujaban el paisaje de topicazo al canto. Me pierdo, claro. Si has escrito la Biblia. Sí, ¿verdad? Dice que ha quedado bien, pues habrá quedado bien. Una Arcadia esmeralda por aquello de Irlanda y feliz. No exenta de alguna borrachera que otra y de tanto en tanto una buena pelea a guantazo limpio con apuestas de por medio. En estas circunstancias de aislamiento covidiano, sin la bibliografía adecuada a mano para apabullar al lector, con los únicos recursos de Filmin y YouTube para repasar la filmografía fordiana y de ver una y otra vez El hombre tranquilo, ahora en una versión restaurada que la hacía nueva, los dos amigos seguimos ruta hacia el desastre final. Amén de no alcanzar precisiones dignas de credibilidad en el turbulento y excitante mundo informático de Internet, a veces más falso que un billete de 15 euros, Emilio Soler y Mario Martínez se embarcaron en esta aventura, impulsados por los recuerdos y los sentimientos, también por los justificados embustes que provoca la memoria y la osadía de los años danzando por una vida en la que, ya más que socios del diablo por viejos que por diablos, sentíamos que nos pertenecía del todo por una maldita y simple razón: haber pagado ya casi el último plazo de una hipoteca que firmamos entre 1945 él y 1946 yo. Un tercio largo de la historia testimonial, sentimental de este país. Otra vez, maldita sea. El libro El hombre tranquilo es un regalo de dos viejales que cabalgaron juntos, que se quieren al estilo de Wayne y de Stewart contra Liberty Balance, y que rendimos culto a la amistad fordiana. Dos viejos compañeros de aventuras y desventuras, cinéfilas y de las otras, que al sentir el dolor de la distancia y la incomunicación nos abrimos a todos los viejos amigos ausentes a los que solamente podíamos ver por teléfono y por internet, a los que no podíamos abrazar, pero sí estimular con nuestros disparatados y aventurados juicios. Elucubrando en esas largas noches de confinamiento para un futuro encuentro en que los dioses guardianes de Monumental Valley nos permitieran compartir una gloriosa comida. Acabo, si compráis el libro, esperamos que sí, queremos aprovechar los royalties que nos debe el editor e irnos de vacaciones al castillo de Ashford, que lo hemos puesto también para que se vea, un sitio que vale la pena. Allí se alojó el equipo de rodaje. Seguro que os sentiréis impulsados a viajar a Innisfree y a Mario y a un servidor nos sentiremos satisfechos porque cobraremos una suculenta comisión del Patronato de Turismo de Irlanda. Recordad que llegaréis con retraso, 3 o 4 horas, en el viejo ferrocarril de siempre, que en el precio del pack podréis contemplar a Sin Thornton intentando plantar rosales en el Pedregal de Blanca Mañana, y que seguro estoy, Mary Kate Danaher os acompañará gustosa a la taberna de Cohan para que degustéis el salmón pescado, esta vez sí, por el reverendo Lonergan en el río de Con, en el condado de Galway. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Mario, pronto nos volveremos a ver, porque mi hija Laura Soler, siempre preocupada por la inclusión, presentará pronto un manual en la sede de Canalejas
que ha hecho con 2 profesores del TEC de Monterrey en México. Mario. Muy largo. La intervención de mi amigo Emilio me ha recordado una historia que Enrique Jiménez, mi colega, nuestro colega, suele contar muchas veces. Jefe, ¿no? Sí. Jefe, no, jefe tuyo. No, el único jefe soy yo. Pues la anécdota que suele contar Enrique era una tesis doctoral en la que había 5 miembros del tribunal, acaba de exponer cada uno de los que estaban y le toca al presidente un abuelete y dice: una de las ventajas de hablar el último en estos actos es que todo ya ha quedado dicho. Así que buenas tardes y vamos. Uy, eso me recuerda aquí el rollito de don Emilio Soler. Mi hijo está por ahí y es que voy a saltarme alguna de las cuestiones porque me ha recordado lo del confinamiento. El confinamiento fue una experiencia muy dura, como ya sabéis todos. En mi caso no fue tan dura porque tuve a mi mujer, a mi hijo, a mi hija, a su novio y pasamos 3 meses maravillosos. Por las noches yo salía y les decía: esta noche, Cine Club, El Gato Pardo. Y desaparecían todos. Lo digo por lo de el amor al cine de la juventud. El Gato Pardo y todo. En fin. Sobre la película de El hombre tranquilo, pues ¿qué voy a decirles a ustedes? La película del hombre tranquilo es para mí como la declaración de la renta. Todos los años debo enfrentarme a ella, no para dar cuenta de mis magros ingresos, sino para comprobar el estado de ánimo de mi espíritu y la capacidad para continuar soñando con un mundo idílico donde toda la gente es buena y es posible darse un baño de felicidad. Para un servidor triste y compungido agnóstico, los agnósticos somos tristes, la visión del cielo, del más allá, de cuanto puede aguardarme dentro de 30 o 40 años, es la taberna, el pub de Cohan, la música del acordeón, las viejas canciones entonadas por los alegres borrachines de Innisfree, rindiendo pleitesía a la belleza pastoril de Morino Jara. Hay que recordar esa escena cuando aparece ella con el ganado, un auténtico cuadro de Watteau, una maravilla, si recordáis el instante en que él la descubre en el bosque al fondo. El hombre tranquilo es, por otra parte, una muestra paradigmática del cine que más he amado en mi ya larga trayectoria de cinefilo, 77 años. Aquel cine que por 4 pesetas te vendía una ración de ilusión y optimismo, un antídoto para combatir la dolorosa realidad de unos tiempos políticamente aciagos, o curarte las desilusiones y estragos de un corazón adolescente. El hombre tranquilo se vendía en el mismo supermercado con platea y gallinero donde se expedían los musicales acuáticos de Esther Williams y Xavier Cugat, las travesías de James Stewart por el Mississippi o las praderas de la mano siempre de Anthony Mann, el cinemascopio glorioso de Henry Hathaway en El Príncipe Valiente o El Jardín del Diablo, las cataratas del Niágara con Marilyn Monroe o la épica estupenda del puente sobre el río Kwai con todos sus silbidos. El cine, al igual que la literatura, se ha convertido en un alimento imprescindible de la dieta cultural de nuestros tiempos. Y camina unido,
indisolublemente a las distintas etapas y pleamares de nuestra existencia. El cine, durante la infancia y la adolescencia, es una sorpresa que va directamente a nuestros sentidos, una conmoción que hiere la imaginación y pone los cimientos de nuestra educación sentimental. Durante la juventud es ya otra cosa, es un reto intelectual que nos conduce a la erudición y a la capacidad analítica, con los primeros atisbos para sentir el placer de la heterodoxia. Con decirles que yo en mi juventud conocí a gente que le gustaba Ingmar Bergman, Antonioni. Pues creo que ya está todo dicho. Sobre todo Antonioni. Durante los años en que se inicia la madurez, el cine es una fuente inabarcable de registros, tendencias, estilos y conocimientos que nos desborda y va convirtiéndonos en espectadores más selectivos que entusiastas. Durante la ardiente madurez, estos momentos, la ardiente madurez, cuando las llamas de la vida se han convertido en rojas pavesas, que como las del brasero, calientan más las mejillas que los ateridos pies. El cine es ya un remanso de aguas tranquilas, muy cristalinas, al que solo acudimos para tratar de recuperar lo irrecuperable, los intentos placeres del tiempo perdido. Es la etapa de las revisiones y de las relecturas. Pero, sea como fuere, el cine encarnado en ese producto que es la película es un ente tan vivo como un libro, como el río de Heráclito. Siempre está cambiando, como ha dicho antes Juan Antonio. Siempre está cambiando más allá de sus constantes mensurables y objetivas. Nunca jamás vemos la misma película por muchas veces que la visionemos. La película en sí ha cambiado de escenario. Ya no está en la sala multitudinaria del pueblo o del barrio. Ya no es un acto ceremonial, una comunión de emociones colectivas, un espectáculo casi único e irrepetible del domingo tan solo. La película hoy cabe en el televisor, el vídeo, los misterios de la red, y ha dejado de ser el banquete de Nochebuena para convertirse en el pan de cada día, a voluntad del consumidor, que entabla un tipo de relación nueva con la película en cada visionado. Pero no ese es el único factor de cambio. El otro, fundamental, es el espectador. El espectador que cada día añade una nueva carga vital y cultural a su persona como elemento de juicio y capacidad emocional para valorarla. Yo he pasado los últimos 20 o 20 y tantos años escribiendo una serie de pequeños artículos bajo el título de Amor en Conserva y con un seudónimo muy apropiado, Amor en Conserva, ¿verdad? El seudónimo de Juan Arpo. Y esos artículos han versado siempre a lo largo de esos 20 años sobre esa profunda relación que existe entre la vida y el cine. No lo entiendo de otra manera. Cine y vida se mezclan, nos afecta y nosotros afectamos a la película. Bueno, pues todos esos elementos y circunstancias se produjeron durante el largo encierro del que ha hablado Emilio Soler en el año 2020, cuando la película de John Ford se convirtió, además de una medicina contra el tedio y la tristeza que campaba fuera de la casa, en un ejercicio intelectual y memorístico para reflexionar sobre un aspecto que se nos había escapado entre los dedos de la mente muchas veces. Su relación
con el mundo del derecho, como nos proponía la colección que dirigen para la editorial Tirant lo Blanc Javier de Lucas y Fernando Flores. Esa relación estaba clara en el tema de la dote matrimonial de Maricate Danaher, Morino Jara, y resultaba vital, fundamental en la trama de la película. Y eso fue lo que nos condujo a rastrear un poco más allá en la filmografía del maestro el tema del sentido de la ley y la justicia como materia argumental y expresión personal de uno de los pioneros del séptimo arte americano. Pionero del cine americano, que lo fue también de la construcción plástica, mítica y narrativa del gran oeste que todos conocemos y por el que todos hemos cabalgado. Fue un trabajo estupendo para Emilio y para mí, y una pequeña pero muy sentida contribución a la obra de el hombre que nos subió a una diligencia por el Monument Valley y nos dijo la auténtica verdad sobre quién era el hombre que mató a Liberty Ballas. Esperemos que les guste el libro. Gracias. No sé el tiempo y si queréis hacer alguna pregunta. Sí, claro, si quieren. Encantados. Bueno, pues abrimos turno de palabras. También decirles que tienen a la entrada para poder comprar el libro si lo desean, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Alguna, porque estamos ya en tiempo. Exacto. ¿Alguna pregunta? No era una amenaza. Bueno, yo como... Dale a esto. ¿Cómo va esto? Yo como me he dedicado a la política, me encanta hablar. Y entonces quiero deciros una cosa. Morino Jara, una de mis chicas favoritas, junto a Jacqueline Bisset, claro, murió en su casa de Idaho escuchando la banda sonora del Hombre Tranquilo. Porque ella se había dedicado antes a la ópera como cantante, tiene alguna interpretación en la película, y murió escuchando la banda sonora de su película favorita, El Hombre Tranquilo. Hay que decir, y por eso he pedido la palabra, que Morino Jara murió a los 95 años, con lo cual, Mario, alégrate, aún nos quedan 20 por delante. Estoy contentísimo, macho. La película dice es pelirroja y con todas las consecuencias. Mal carácter, solterona. Bueno, hay alguna foto por ahí muy bonita. Hay algunas que no he podido poner porque, bueno, fue pensado y hecho, pero 70 diapositivas sobre El Hombre Tranquilo que me parecen significativas. Yo agradecer a Pilar en nombre de los dos y de los otros dos que nos hayas cedido esto. Esta es mi casa y tú eres mi amiga. Por lo tanto, muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Pues cerramos turno de palabra, pero abrimos turno de firma. Mario, ¿ya te lo has firmado? No me lo dediques a mí, que me la dedico a Mario, dedícaselo a Ricardo. Claro. Oye, yo paso estupendamente, la verdad que su libro y la película. Claro, Yo creo que la he visto 20 veces. yo también, por eso te lo digo, que no me entiendas.